España tiene nuevo presidente. Contra todo pronóstico, Pedro Sánchez ocupa la Moncloa desde el pasado sábado y no parece que tenga intenciones de convocar elecciones a corto plazo, sino que intentará agotar toda la legislatura. Buenas noches. Quien haya estado fuera de cobertura la última semana no se lo va a creer. La sentencia del caso Gürtel se ha llevado por delante al gobierno de Mariano Rajoy. Una moción de censura con el apoyo de 8 partidos, entre ellos Podemos, nacionalistas como el PDeCAT o radicales como Bildu. Han dado un giro de 180 grados al gobierno de España. En menos de 24 horas, el PNV pasó de apoyar los presupuestos de Rajoy a dar la presidencia a Pedro Sánchez. Hoy hemos conocido los miembros de su gobierno, que poco se parecen a las quinielas que hicimos los medios de comunicación durante el fin de semana. Fuera como fuese, por delante tienen unos retos formidables. Para analizar este giro histórico de la política en este país, el nuevo gobierno y los intereses pendientes también con Castilla y León, nos acompañan esta noche Pablo Lago, muy buenas. Hola, buenas tardes. Director del diario El Mundo de Castilla y León. Es difícil hacer todavía cábalas de qué es lo que va a pasar con este gobierno que acabamos de conocer, pero yo decía que no parece que tenga intenciones de convocar elecciones a corto plazo. ¿Crees que puede acabar la legislatura? Hombre, el síntoma que da el nombramiento de los ministros que ha hecho Pedro Sánchez, tanto por el nombre del prestigio de muchos de ellos como por la solidez política de otros tantos, que yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, la solidez del gobierno que ha conseguido en principio configurar, con nombres con mucha experiencia, gente como por ejemplo el nombramiento de Borrell, gente de la Consejería de Andalucía, se trae una Consejera de Andalucía para el Ministerio, la responsable de presupuestos de la Unión Europea. Todo apunta evidentemente que Pedro Sánchez ha configurado un gobierno para llegar al final del mandato. Otra cuestión bien distinta es cómo actúe él y cómo actúen los que han sido sus socios en esa moción de censura, porque de eso va a depender mucho de la estabilidad de Pedro Sánchez. No hay que olvidar que tiene 84 diputados, pero evidentemente el gobierno que ha hecho no creo que sea para 4 días. No creo que para 4 días llames a Borrell o convenzas a Borrell, o para 4 días convenzas a la consejera de Hacienda de Andalucía, por ejemplo, o a Pedro Duque, o a gente con un prestigio enorme para 4 días. Yo creo que tiene esa intención de solidez y además yo creo que el mensaje que quiere lanzar precisamente con este gobierno es ese: Pedro Sánchez, quiero llegar hasta el final del mandato. Cuestión distinta será cómo actúen sus socios, porque la política hoy en día es volatilidad, es efímero y es fugacidad y vértigo. Y más en estos días, todos los cambios que hemos vivido. Marga Enríquez, muy buenas noches. Buenas. Redactora de Radio Nacional de España aquí en Castilla y León. Y además un gobierno que, digamos, no ha tenido mochilas, no ha tenido casi que responder a nadie de su partido, ya que casi le dio la espalda, ha podido casi elegir el ejecutivo que ha querido. Las dificultades de Pedro Sánchez al final se han convertido en una ventaja para él a la hora de elegir a sus ministros. Creo que las primeras decisiones que están tomando, pues para las mujeres son muy positivas. Es un gobierno en el que hay por primera vez más mujeres que hombres. Las mujeres están además en puestos de responsabilidad. Es un gobierno de profesionales, yo creo que también de muchos técnicos. Y bueno, acabar la legislatura no la va a acabar porque él mismo se comprometió en la sesión de investidura, y Adriana Lastra lo ha dicho, la que va a ser la portavoz en el Congreso, que no tienen intención de acabar la legislatura. O sea que un par de meses antes será, quizás de junio del 2020 las elecciones, 2 meses o los que sean, pero vamos, yo creo que sí que ha hecho un gobierno con la intención de llegar a donde él quería llegar, que probablemente sea al año 2020. Raúl Briongos, muy buenas noches. Muy buenas noches. Director del diario de Burgos. Vamos a girar al otro lado. Partido Popular dimite, deja a Rajoy, el Partido Popular. ¿Crees que eso ha sido un acierto para el Partido Popular o puede ser una complicación para no estallar? No, yo creo que ha sido un acierto no solo el que lo haya hecho, sino el modo en el que lo ha hecho. Yo creo que a todos nos convenció en el discurso de despedida, sobre todo diciendo que él se iba a poner a las órdenes del que viniera, que yo creo que es lo que él no ha tenido, porque ha tenido siempre a Aznar detrás intentando desestabilizar. Y yo creo que el Partido Popular tenía que haber hecho antes esa regeneración que ahora está obligado a hacer en el Congreso de previsiblemente julio.
Con respecto al gobierno que habéis hablado antes, yo creo que no es un gobierno de legislatura, yo creo que es un gobierno de 6 años. Yo creo que la intención que tiene es un gobierno muy sólido, Pedro Sánchez, para poder enfrentarse con un programa de realizaciones a las próximas elecciones. Yo creo que su intención es esa. Ignacio Fernández Sobrino, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Es el director de A3 Media en Castilla y León. Por seguir un poco con el PP, luego vamos a poder hablar de todo. ¿Existe una figura, quitando a Rajoy, que pueda unar a todas las familias y a todas las patas que tiene el Partido Popular? Bueno, por ahora es muy difícil, porque la forma en que hasta ahora se ha dirigido el Partido Popular tiene un cierto tono de cesarismo y eso hace que no crezcan a su alrededor demasiadas alternativas mientras el líder está vigente. Eso sí, a rey muerto, automáticamente empezarán a surgir nuevos reyezuelos que intentarán. Pero como el proceso ha sido tan rápido y está todo el mundo tan noqueado, yo creo que no ha dado tiempo ni siquiera a que se reagrupen las huestes para saber de qué va la historia. Yo creo que el lunes hay una reunión de nuevo de la ejecutiva del Partido Popular y a partir de ahí empezaremos a ver cómo se mueven las piezas, pero dada la condición del liderazgo en el Partido Popular, era muy difícil que nacieran, que afloraran más allá de las disensiones que conocemos entre cospedalistas y sorayistas. ¿Van a dejar que sean los militantes los que elijan? Yo creo que en el Partido Popular esa cultura todavía no existe de modo muy acendrado. Cuando lo intentan les sale regular. Las primarias les sale medio chapuzas, pues porque todavía no están muy acostumbrados. Con el tiempo tendrán que ir aprendiendo, pero yo creo que por ahora tiene que ser un proceso mixto. Bueno, vamos a hablar de la moción, vamos a hablar del Partido Popular, vamos a hablar del nuevo gobierno. Hay tanto que contar que la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Vamos a intentar ser ágiles y concisos en las respuestas. Si os parece, vamos a empezar por esa moción de censura que ha generado El Resto. La primera que prospera en este país y que ha convertido a Pedro Sánchez presidente con tan solo 85 diputados. Del entusiasmo, la euforia casi por salvar los presupuestos y asegurarse con ello la legislatura, al abatimiento por el fin inminente de su gobierno, del cielo a los infiernos en tan solo 8 días, 192 horas, 11.520 minutos. Eso ha durado este maremoto político que ha cambiado el signo en Moncloa abruptamente y por primera vez sin pasar por las urnas. La verdad es que hoy es un buen día. Rajoy habla así en la COPE, tras aprobar el día anterior y gracias al PNV los presupuestos, y restando importancia al caso Zaplana y a la sentencia del Gürtel, que está a punto de salir. 10 o 15 casos aislados. Han infravalorado el golpe y la repercusión social y política. La sentencia tiene contundentes penas de cárcel para los cabecillas, entre ellos el propio Correa, pero además condena civilmente al PP por lucrarse de los actos delictivos de la trama. Y aún más, cuestiona la credibilidad del testimonio que durante el juicio ha dado Mariano Rajoy. Pues la verdad no tuve conocimiento. El PP anuncia recurso, pero no es suficiente. Ciudadanos da por terminada la legislatura y al día siguiente el PSOE, que había guardado un llamativo silencio, registra en el Congreso una moción de censura contra Rajoy. Constituir un gobierno. Un movimiento rápido que deja al gobierno sin tiempo para reaccionar y que Sánchez explica toro pasado a su ejecutiva. Rajoy se revuelve e improvisa esta rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Es ser presidente del gobierno a cualquier precio. Unidos Podemos esta vez sí juega del lado de Sánchez, pero durante el fin de semana los números no dan. Los independentistas buscan concesiones y el PNV se queja el lunes de que con ellos no han hablado. Ciudadanos no va a apoyar la moción, quiere elecciones ya. El PP respira. Sí, además... Pero el martes Iglesias anuncia otra moción de censura si fracasa la de Sánchez. Quedan poco más de 24 horas para el debate y el PSOE suma nuevos apoyos, mientras el Grupo Popular recibe así a su todavía presidente. El jueves, Sánchez regresa al Congreso para echar a Rajoy, aunque antes le ofrece otra salida. Así que dimita, señor Rajoy, su tiempo acabó. Aquí de lo que se trata es de que el señor Sánchez llegue. ¿Con quién llegue? ¿Qué más da? El PSOE tiene ya 175 votos, le falta 1. Todos miran al PNV, que por la tarde rompe la baraja. Y al mejor ejercicio de la responsabilidad, votando sí. No va a dimitir. Rajoy no va a dimitir, pero no acude al hemiciclo. Se atrinchera con su equipo en este restaurante. El PSOE gana el viernes la moción con 180 votos. Queda aprobada la moción de censura. Esa misma tarde, Ana Pastor se lo comunica al rey y el sábado, solo ante la Constitución, Prometo por mi conciencia. Pedro Sánchez toma posesión de su cargo. Es el 7º presidente de la democracia. El lunes mismo se estrena ante el presidente de Ucrania y el jefe de gobierno de Andorra con una apretada agenda heredada de Rajoy. Anteponer siempre el consenso. El martes La Roja le espera antes de viajar a Rusia por su segunda estrella. Y hay quien ve el paralelismo. Presidente y selección se la juegan. Veremos cómo queda ese partido.
Claro que continuará. Bueno, habrá que reconocerle algo a Pedro Sánchez, cuando ni siquiera los suyos creían en él. Bueno, tú puedes reconocerle lo que quieras, la verdad que lo que hay que reconocerle es que ha tenido en este caso, yo creo que determinación, también por una cuestión estratégica, ¿no? Y yo solo he oído a gente de Ferraz. Pedro Sánchez y el PSOE estaban en una posición que no se movía, que pasaba el tiempo, que el PP, el principal partido rival de él, se deterioraba y en las encuestas no se movía y se movía Ciudadanos. Tenía que tomar la iniciativa. Lo que hizo la semana pasada, hace 2 semanas, con la moción de censura fue tener determinación y jugársela. Es decir, con la idea de intentar llegar al gobierno, consolidarse, no se va a llegar al final de la legislatura, le van a faltar 2 meses, 1 mes, porque evidentemente las nuevas elecciones las va a marcar, si no la marca en los grupos del Congreso, la van a marcar las encuestas. En cuanto Pedro Sánchez detecte que en las encuestas le empiezan a ser favorables, que se vende de otra forma, además desde el gobierno, bien, pues yo creo que sí hay que reconocerle esa determinación que ha tenido en estos momentos para jugársela, sobre todo porque es que en la situación actual que estaba, sufría el sorpaso, pero ya no de Podemos, sino de Ciudadanos. Corría el riesgo de quedarse como estaba, y eso era un peligro. Es que si vemos la trayectoria del último año de Pedro Sánchez, la verdad es que es sorprendente. Alguien que había estado fuera del todo, totalmente, fuera del Congreso, fuera... ¿no? Es decir, hay que reconocerle también esa parte. El fenómeno de Pedro Sánchez no va a tener muchos parangones fáciles de localizar. Un tipo que hace 1 año estaba desahuciado y que ahora ha formado el gobierno que ha formado, que se ha acreditado como un superviviente y como un director de casting extraordinario, porque ha sido capaz de reunirse de actores de una categoría profesional y de una sorpresa excelente, pues demuestra que efectivamente que algo tiene que tener el agua cuando la bendicen. Por lo tanto, eso hay que reconocerlo a Pedro Sánchez, sin duda. Y luego también esa osadía, esa capacidad de apostar, eso de jugártelo todo a una carta. Recordemos que no hace tanto estaba con Jordi Évole cantándole las 40 a la banca, al IBEX 35, al grupo Prisa y al Sum Sum Corda, y estaba derrotado. De esto hace 2 años, o quizá menos. Por lo tanto, yo creo que es un caso insólito, y habría que compararle pues tipos como Macron, que de repente de la nada se convierte en presidente de Francia, y casos así. Realmente es muy llamativo. Eso sí, 84 diputados, el PNV ha cambiado en 48 horas su voto de los presupuestos a la moción de censura. Puede que también haga lo mismo en la siguiente votación que tengan que hacer. Es decir, que los socios tampoco son tan fiables como para saber que no les van a dar sorpresas. Al PNV le estaban preguntando según han reconocido ellos cosas diferentes. Cuando le preguntaron por los presupuestos, sacó la tajada que sacó y le pareció estupendo, y cuando le preguntaron por la moción de censura, al final, para no quedarse solos con Ciudadanos y con el Partido Popular, parece que tomaron la decisión ante la posibilidad clara de que Podemos y Ciudadanos pudieran hacerle una moción técnica, decían, ¿no?, para una moción de censura técnica, y entonces ya pues probablemente el cupo vasco con Ciudadanos pues peligrara no solamente los presupuestos que decaerían en caso de que hubiera habido esa moción, sino que además peligraba el cupo vasco, claro. Hombre, lo tiene complicadísimo en el Congreso, pero también yo estoy expectante también en algún debate en el Congreso con algunos parlamentarios y algunos ministros, porque claro, hay ministros a los que a lo mejor hay que explicarle pocas cosas. Políticamente a lo mejor muchas, pero son profesionales de lo que les ha nombrado. Al final en educación está una catedrática con 2 o 3 carreras, en ciencia está un astronauta, en justicia está un fiscal. Ya, pero eso no garantiza nada. Vamos a ver, esta gente llega para hacer política, no llega para hacer gestión de educación, puede ser muy buen catedrático. Aquí lo que hay que tener es determinación. Hombre, los colegios de médicos han agradecido mucho que sea un médico también la ministra de Sanidad. Pero también tienen experiencia de gobierno en las comunidades autónomas, que algunos también sí, algunos sí y otros no. Y Borrell, alguna experiencia de gobierno creo que también le... Si os parece, luego vamos con los ministros, pero antes vamos con esta parte. Va a ser difícil también gobernar, si no saca, a base de decretos, que es lo que se está hablando, es decir, incluso hablábamos de Radio Televisión Española, quiere decir que se puede hacer, pero claro, esto aguantarlo durante 2 años es inviable si no tienes el apoyo de 8 partidos, cada uno de su madre. Pero yo creo que tiene algunos puntos donde es fácil lograr ese acuerdo. Por ejemplo, en la ley Mordaza o en la reforma laboral.
en dar marcha atrás a estas dos cuestiones yo creo que no va a tener más allá de problemas. Y son dos cuestiones bastante vistosas para un gobierno, es decir, que son dos compromisos electorales en el que va a tener apoyo. Y después también hay que ver, si no le apoyan a él, qué mayoría alternativa se plantea. Porque claro, el PNV, la yenca puedes jugar una vez, jugar dos veces a la yenca igual ya te quedas fuera de juego, ¿no? Que es un poco el problema que ha tenido el PNV y donde más se la ha jugado. El PNV está dispuesto a jugar a la yenca y a lo que haga falta 3 veces al día. Todo tiene igual un que precio, Convergencia o la actual PDeCAT. Yo creo que no hay ninguna duda, lo hemos demostrado estos días, que una semana ha jugado 2 veces a la yenca en el equipo distinto. Lo que veo, Pablo, es que en este marco de la sociedad en la que nos vemos cada vez es más arriesgado especular. Porque si nos dices hace 15 días que hubiéramos estado en ese escenario, nos hubiera parecido insólito. Entonces yo creo que ahora es más razonable que nunca ceñirse a los hechos que son que Pedro Sánchez ha hecho un gobierno del carajo, que todo el mundo lo está reconociendo, que sustituye un gobierno que estaba quemado, porque todo el mundo le estaba pidiendo a Rajoy que hiciera cambios, que Rajoy finalmente ha sido sacrificado por una operación en la que quizá supo o no supo, quizá consintió o no consintió, pero desde luego la que no robó, que fue en la Gürtel, y que aquí se pone el contador a cero, y que a partir de aquí puede pasar cualquier cosa. Pero claro, la pregunta incluso que están haciendo en el PP es, dimitió ayer Rajoy, pero para dimitir ayer, ¿por qué no hace 4 días? Y haber por lo menos dado la opción de intentar mantener el gobierno, aunque fuera a costa de convocar unas nuevas elecciones. La pregunta que se está haciendo dentro del PP mucha gente, porque ¿qué sentido tiene la actitud de Rajoy? De no haber dimitido hace 4 días, haber dimitido ahora. Pues porque yo que creo, hubiera Pablo, evitado que la moción de censura y el gobierno del PSOE. Yo creo que no tenían nada claro que cualquier otro candidato pudiera salir adelante. No tenían, primero yo creo que no tenían. Porque estaba esperando que le funcionara la fortuna esta del balón que siempre cae del lado del tejado de él, y esta vez, alguna vez se te acaba la suerte, es la única. No, yo creo que la única es que al PP le conviene, Marca, perdona, dar un paso atrás para tomar impulso. El PP tenía una situación tan estrecha y tan complicada. La ha tomado ayer. Por eso, pero claro, te quiero decir que... Si hubiera mantenido Rajoy en el partido para pilotar, timonear, no digo para designar, pero para timonear un cambio, pues se hubiera entendido que no hubiera dimitido hace 4 días, pero para dimitir 4 días después, con el lío que ha provocado... Si os parece que estáis adelantando un poco lo que ha sucedido con el Partido Popular, vamos a explicárselo también a los telespectadores. Ayer se celebró el Comité Ejecutivo del Partido Popular. Mariano Rajoy deja la presidencia del PP. El lunes habrá junta directiva que convocará ese congreso extraordinario aproximadamente en el mes de julio. ¿Aguantará el PP sin partirse en dos? Se barajan 3 nombres, aunque todo apunta que Alberto Núñez Feijóo parece el mejor colocado. Rajoy esperaba al final de su discurso para anunciar su marcha. Es lo mejor para el Partido Popular y para mí, y creo que también para España. Y lo demás no importa nada. Emocionado. Ha sido increíble. Y marcando distancias con su predecesor. A la orden de quien elijáis. Hacia él iban otros mensajes cuando habló de corrupción. He asumido mis errores y también los que no eran míos. Insistió en que el partido bajo su mandato había tomado decisiones, también desde el gobierno, con un complejo paquete de medidas. Les pidió que mantengan su obra. Sacó pecho de los datos económicos, de un déficit exterior de 34.000 millones a un superávit de 25.000, de una prima de riesgo de 600 puntos a una de 70, de una caída de créditos a las familias del 40% a un crecimiento del 9%. Pasó lo mismo con el famoso rescate. No nos movimos y acertamos. Su obra incluye no haber negociado con ETA. Jamás. ¿Es que acaso hemos procedido a un acercamiento de presos? Yo no. Y evitar que Puigdemont haya vuelto a ser presidente. ¿Hemos podido cometer errores en la gestión de esta situación? Probablemente. Pero el balance global es el que os digo. Ni hubo independencia, ni Puigdemont es presidente. A la salida solo había espacio para los elogios. Mariano Rajoy ha sido sin duda alguna el mejor presidente que ha tenido este partido y yo estoy convencido que en muchos aspectos es el mejor presidente que ha tenido la democracia española, ¿no? Ha puesto siempre los intereses de España por encima de los intereses de su partido. Un político que le acompaña la grandeza y la lealtad.
El lunes sabremos la fecha del Congreso Extraordinario y de momento Feijóo y Cospedal acaparan las miradas. Non hai Congreso convocado e, en consecuencia, non teño nada que decir. Pues mire, esa es una decisión personal que yo tengo que tomar. Apenas 6 horas después, Aznar se ofrecía. Que está dividido lo que antes estaba unido, pero que la reconstrucción de un centro derecha nacional es indispensable para poder ver con confianza el futuro de España. Rajoy dice que no hay que reconstruir nada y que su papel ahora no es dar lecciones para evitar que dejen de tomarle en serio. Recado para Aznar, que ha hecho siempre justo lo contrario. Ahora hablamos también de Aznar. Mariano Rajoy siempre se ha dicho que ha contemporizado muy bien los tiempos. Si hubiesen entornado el mea culpa y hubieran hecho un poco más de autocrítica una vez que se conoció la sentencia del Gürtel, ¿el Partido Popular estaría como está ahora mismo? ¿O estaríamos en la situación que estamos ahora mismo? ¿O eso era imparable? Sí, es que parece claro. Estábamos recordando, hace 3 años, justamente en mayo, Juan Vicente Herrera le dijo al Sena aquello de mírate en el espejo. Si miras desde entonces, en ese momento, ese martes, el PP había perdido el 28% del voto en municipales. Todas las elecciones del PP han supuesto un declive electoral evidente, salvo en aquellas que ganó porque se repitieron. Todas las demás han sido de caída. Rajoy coge el PP con el 40 y tantos % del voto y lo deja, según las últimas encuestas, en un 24%. Entonces era evidente que Rajoy pertenecía a la vieja guardia, a la vieja época, y aquel que no se regenera a tiempo de repente se encuentra con la sorpresa de que se tiene que regenerar abruptamente, pero no por nada, no porque Rajoy sea bueno ni malo ni nada, sino porque Rajoy llega en política desde el año 1983. ¿Y qué le queda a esta sociedad del 1983? Ya no nos queda nada. Los coches ya no son como eran en el 83, ni los televisores, ni las modas, ni los zapatos, nada. Entonces, se tienen que acostumbrar también los partidos de esta época 3.0 a que la gente es profesional, está un tiempo en la política, luego se va y no pasa nada. Y yo creo que el PP ha pecado de un cierto cesarismo, vamos a mantener a Mariano como sea, igual el error estuvo en el año 2008, en aquel Congreso de Valencia, que se hizo todos a una para uparla después de perder las elecciones con Zapatero, pero yo creo que el momento clave es cuando en el año 2015 le dice Herrera, mírate en el espejo, y la contestación fue contratar a Andrea Levy. ¿Lo jugamos todo a la sentencia? ¿Cómo es? Sí, lo apostamos todo porque la sentencia es el detonante. Sí, claro. La sentencia es la puntilla, yo diría. Tiene razón Nacho, que esto ha venido fraguándose desde hace un montón de tiempo y la puntilla se la ha dado la sentencia de la Gürtel. Lo que no tiene mucho sentido es que un presidente de un partido y un presidente del gobierno no tenga previsto la posibilidad de que los tribunales te pueden condenar. Pueden condenar a tu partido, te pueden condenar a ti o te pueden condenar a gente con la que has colaborado y tiene que tener una salida. Recordábamos el otro día que Mariano Rajoy iba a ser el único presidente en teoría de España que había llegado con una sucesión tranquila y el 11M se lo impidió. Luego llegó y nunca ha habido una transición tranquila en los partidos políticos, esa iba a ser la única en el gobierno y no lo pudo ser. Y Rajoy no ha sido capaz de poner paz en los dos bandos en los que se le ha dividido el partido, porque no ha querido o no ha sido capaz, entre Soraya Sáenz de Santa María y María Dolores de Cospedal, que ahora yo creo que las dos quedan inhabilitadas para poder sucederle, con lo cual hace falta una tercera o una cuarta vía que se haga del propio partido. Pero ha sido tan brutal la salida que ahora mismo yo creo que necesitan más tiempo que un congreso que creo que lo van a convocar para el mes de julio, porque se van a matar. Es que de aquí al mes de julio se pueden matar. Sí, sobre todo la sentencia y todo lo que venía. Porque Zaplana, no olvidemos que había sido hace una semana, ¿no? que todo era una cascada constante. Todo es acumulativo. Era la última crisis, era la crisis definitiva. Estaba claro que era la crisis definitiva, la condena al Partido Popular, pero que el propio Rajoy todavía la negó en la rueda de prensa. Yo de todas formas sigo pensando que tendrá que explicar por qué no dimitió hace 4 días y dimitió 4 días después, porque la situación era muy diferente entre un aspecto y la otra posición de la dimisión. Y claro, yo he visto a Rajoy cuando se va, no hay ni gota de autocrítica, si os fijáis, y el único autológico, uno de los autológicos que se hace es que él deja decidir al partido. Pero claro, compañero, es que tú has sido criatura del dedo ese que supuestamente está recriminando cuando tú te autologias porque ahora dejas de decidir al partido. Él cuando le nombró Aznar no dijo que no estaba de acuerdo con aquello, estaba muy de acuerdo con aquello cuando le eligieron a dedo. Sí. Y sobre la sucesión, claro, tú hablas de la figura mejor posicionada y hablas de la trayectoria de Rajoy.
Pero es que, claro, Núñez Feijóo no viene de nuevas generaciones, no acaba de aparecer en política 5 días. Estuvo ya en los gobiernos de Aznar, el primer gobierno de Aznar estuvo de secretario de Estado. Es decir, lleva 20 y tantos años en política. Claro, la regeneración es alguien que lleva 20 y tantos años en política también, la regeneración de alguien que lleva 40 años en política. Esa es la duda. Y, por supuesto, yo creo que Cospedal va a dar la batalla, porque Cospedal hoy por hoy tiene el control orgánico del partido y seguramente tenga el apoyo orgánico más que ninguno de los posibles candidatos que haya. Entonces, descartar a Cospedal... Tú hablabas de la situación del Partido Popular. Las encuestas también estaban diciendo que estaba bajando de una manera estrepitosa, con Ciudadanos creciendo. ¿Esta situación ahora mismo no puede servir también de oportunidad para el Partido Popular para rearmarse, si son capaces de no entrar en una guerra interna, por supuesto? Es tal cual lo veo yo, tal cual lo veo yo. Es una ventana de oportunidad extraordinaria para el Partido Popular. Dicen los americanos que no contratan a nadie en cuyo currículum no haya habido un fracaso. Este, entre comillas, fracaso es una oportunidad excelente para, después del gran atracón, hacer una purga importante y remontar posiciones en una situación en la que, primero, te vas a encontrar con que no vas a tener el desgaste del gobierno, que eso es importante. Segundo, en fin, en las encuestas estaban a la baja, pero seguían ganando las elecciones con un 20 y tantos. Y tercero, tenían un antagonista al que la opción Sánchez quita un poco del medio, que es Ciudadanos. Pero claro, el Partido Popular tiene que saber interpretarlo bien. Como incurran ahora en guerras fratricidas, la cosa está terminada. Pero es que ahora bien, perdona Pablo, si lo positivizan y son capaces de reconstruir su proyecto, para ellos es una excelente oportunidad. Pero es que hay un discurso ahí extraño, que lo hemos oído a dirigentes del Partido Popular de Castilla y León. Por un lado dice que este proceso va a ser bueno porque va a salir fortalecido el partido. Hemos oído al vicepresidente de la Junta decir que es bueno que haya primarias, pero por otro lado dicen que esperan que solo haya un candidato. Oiga, ¿es bueno una cosa o es bueno la otra? Porque la pregunta que hay que hacerse es si Núñez Feijóo va a ir a una contienda de primarias o Núñez Feijóo quiere llegar aupado como candidato único y de consenso. Esa es la duda que hay que tener, por ejemplo, con Núñez Feijóo. Sí, en tu periódico, Lucía Méndez hizo una entrevista a Núñez Feijóo en la que dijo que él nunca sería candidato si no pasaba por unas primarias. Y recordad que Pedro Sánchez... La hemeroteca a lo mejor es muy dura, recordad, pero... Puedes pasar de dos formas, que no tenga rival. Puedes pasar por las primeras sin tener rival. Pedro Sánchez también no iba a pactar nunca con los nacionalistas y también han pactado. Quiero decir, y sobre todo, Edu, Pedro Sánchez germina sobre el episodio más bochornoso que se recuerda en política en España, que fue aquella tarde en Ferraz, donde casi se pegaron. Que lo obligaron a dimitir. Por eso, es decir, realmente que esto pase es muy malo para los partidos y para la política, pero cuando pasa tienes la oportunidad de reconstituirte. Y Pedro Sánchez es el ejemplo. A Pedro Sánchez lo echaron en una tarde que fue una algarada impresentable. Si hay muchos problemas en el Partido Popular, ¿veis que haya un trasvase de dirigentes y de militantes del PP a Ciudadanos, como ya ha ocurrido en la historia de este país? Será que siga habiendo, porque a ver los haylos. Hay un trasvase de apoyos del PP a Ciudadanos. Pero yo creo que, claro, para la regeneración del PP tampoco soplan vientos a favor con la cercanía del Congreso. Y porque estamos en junio, si el Congreso es en julio, tampoco puede haber dentro del partido una revolución. No puede aparecer un mirlo blanco que diga yo tengo el apoyo. No son los que están. No, pero ¿tú no crees que el Partido Popular necesita pasar ese trámite que han pasado ya todas las formaciones de unas primarias donde haya contendientes? Es que yo creo que es necesario, porque eso del candidato de consenso va a sonar otra vez al aparato. O sea, necesita que salgan desconocidos. Le pasó a Pedro Sánchez en el primer momento. Pedro Sánchez salió de candidato con el apoyo del aparato. Y cuando Pedro Sánchez ha sido Pedro Sánchez y ha sido dueño del Partido Socialista es cuando se batió el cobre contra el aparato, contra Susana Díez. Y a partir de ese momento tomó las decisiones que tiene que tomar, porque también uno es prisionero del aparato. Es que yo creo que el Partido Popular necesita que haya al menos dos candidatos para que los militantes expresen. Sobre todo para que los militantes expresen. Sí, pero Raúl, yo creo que a Rajoy le obligaron a meter gente nueva con todos los vicesecretarios y no ha cuajado ninguno. Los vicesecretarios llevan suficiente tiempo trabajando y ¿quién ha cuajado de todos los vicesecretarios? Ninguno. ¿Qué va a ser de Fernando Maillo, ya que estamos hablando y por llevarlo un poco a Castilla y León? Pues dentro del riesgo que decíamos antes de que la especulación ahora es más compleja, porque en esta sociedad digital todo es cada día más raro, se abren todas las hipótesis. Que Maillo pueda seguir en Génova o que tenga que volver a Castilla y León, que Maillo siga en el poder o que incurra en un cierto declive. Tenemos que recordar que Maillo únicamente es concejal
por Casaseca de la Chana. No, bueno, es diputado nacional. Ya dimitió, ahora es diputado. Es diputado. Dejó la alcaldía. No, la alcaldía sí, pero es concejal en Casaseca de la Chana. Mantiene la concejalía. Sí, mantiene la concejalía. Pero no tiene otro cargo orgánico, quiere decir que... Sí, tiene un cargo orgánico y es diputado. Bueno, pero que no tiene otro cargo orgánico que el que tenía con Rajoy, que a partir de ahora es el número 3. Veremos a ver. Claro, sí. Y el vicesecretario de Comunicación, por traerlo a Castilla y León, el vicesecretario de Comunicación. No se puede analizar el futuro de alguien sin saber quién es el presidente. Es un contrapié para el Partido Popular. Pero evidentemente lo que está diciendo, quien llegue, sea quien llegue, va a tener que cambiar todo eso, va a tener que cambiar la escena, el escenario y la imagen, porque ¿qué no se puede hacer? Dar una idea de renovación o de regeneración si mantienes las caras que ¿Ha sido un contrapié para el Partido Popular de Castilla y León esta situación? Porque también está en un proceso de... ¿Para qué Partido Popular te refieres? ¿Para lo que es para el aparato? Castilla y León, sí. Para el Partido Popular. Pues evidentemente el escenario va a cambiar, para todo el mundo. Vamos a ver, esto del Congreso se producirá en julio, se habla de la segunda quincena porque pase el Mundial, no coincida con el Mundial, eso es lo que parece ser que van a fijar en la Junta Directiva que va a convocar el Congreso el próximo lunes y hablan de la segunda quincena de julio. Digo la segunda quincena del Congreso, no sé luego los plazos cuando hay el proceso electoral, porque sabéis que es un proceso muy enredado el del Partido Popular, con la doble vuelta de los compromisarios y de los militantes. Aquí lo conocemos porque fuimos los primeros que lo experimentamos. Vamos con la última parte, vamos con el nuevo gobierno, más que paritario, casi femenino, pero también con muy poca presencia de miembros de aquí, de Castilla y León. Ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero y ahora responsable de Igualdad. Carmen Calvo será además vicepresidenta del gobierno de Sánchez. También Josep Borrell jugará un papel clave. El que fuera ministro de Felipe González vuelve a la primera línea política, a exteriores, después de meses plantando cara al independentismo catalán. Para Hacienda la elegida es María Jesús Montero, que llega a este cargo después de 14 años como consejera en la Junta de Andalucía. De secretario de organización del partido a encargado de Fomento, José Luis Ábalos sigue su ascenso y lejos quedan ya sus años como concejal en Valencia. Carmen Montón, hasta este momento en el gobierno valenciano, tendrá como reto la cartera de Sanidad. Al frente de Economía, una gran europeísta, Nadia Calviño, que pone así fin a su etapa como directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Meritxell Batet, diputada del Partido Socialista de Cataluña, será responsable de Administraciones Públicas. La exsecretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, tendrá en sus manos una ambiciosa cartera, la de Transición Energética y Medio Ambiente. Del espacio al Consejo de Ministros. El astronauta Pedro Duque salta a la política y lo hace para ocuparse de ciencia, innovación y universidades. Reyes Maroto estará al frente de Industria. Vallisoletana era actualmente secretaria de Desarrollo Sostenible del PSOE madrileño. La fiscal Dolores Delgado asumirá la responsabilidad de encabezar Justicia. Especializada en yihadismo, es una gran defensora del ámbito judicial universal. En cuanto a trabajo, lo dirigirá otra mujer, Magdalena Valerio, consejera del gobierno manchego de José María Barreda, llegó a ocupar las carteras de Empleo, Justicia y Turismo. La que fuera consejera en el gobierno de Patxi López, Isabel Celaá, nueva ministra de Educación, llega a este cargo desde la presidencia de la Comisión de Garantías del PSOE. En defensa será Margarita Robles, la hasta ahora portavoz del Congreso del Partido Socialista, quien encabece el ministerio. Respecto a Interior, el encargado de afrontar esta cartera será el juez Fernando Grande Marlaska. En Agricultura, Luis Planas, experto en temas europeos, será el encargado de asumir este ministerio. Bueno, casi todos los ministros con un guiño de intención, incluso el propio presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, hablaba de un gobierno sólido. Luego veremos cómo... En esto siempre hay que verlo sobre el papel, porque luego hay que ver cada uno en su diferente cartera cómo lo hace, pero en principio sobre el papel son figuras sólidas y a mí me sorprenden sobre todo gratamente dos. Uno es Borrell como ministro de Exteriores y otro es Grande Marlaska como ministro de Interior. Por dos motivos. Grande Marlaska porque es un juez del País Vasco de los que han sufrido y no se han arrugado, y después porque fue el primer instructor del caso Faisán, lo cual también es un dato significativo. Bueno, son todos. Y después Grande Marlaska se va a tener que gestionar el fin real de ETA con los presos, que ese es el mayor marrón que va a tener este gobierno
si dura más allá de... No, bueno, yo creo que el primer marrón ahora mismo pues es Cataluña. Otra baza para el PNV, el acercamiento de presos, otra baza que tiene Pedro Sánchez para acercarse al PNV, en ese acercamiento, en esa nueva relación que ha establecido tras la moción de censura. Yo creo que tampoco yo diferenciaría el gobierno entre gente, sobre todo, me ha sorprendido, gente con experiencia de gobierno, porque vienen de gobiernos autonómicos y eso, de ahí se suelen nutrir muchos gobiernos. Los gobiernos del PSOE, del PP anterior se han nutrido de gente de experiencia, y luego gente técnica, que es sólida, tiene nombre, pero es una incógnita cómo va a actuar en el gobierno, porque hemos tenido experiencias como Baltasar Garzón, por ejemplo, en el gobierno de España, lo que es un juez. Vamos a ver Grande Marlaska, la fiscal que se va a ocupar también de la cartera de justicia, vamos a hablar del astronauta. Es decir, si Pedro Sánchez quería poner el gobierno en órbita, lo ha conseguido. Ha puesto un astronauta y ha puesto el gobierno en órbita. Es importante. Y luego, sí quería decir, en referencia a Castilla y León, el escaso o el nulo peso del PSOE de Castilla y León, ¿qué significa este gobierno? Yo creo que además para Castilla y León hay que fijarse en una serie de ministerios, que es Fomento, hay que fijarse en Hacienda, que yo creo que genera buenas expectativas, por lo que piensa de la financiación autonómica, en Agricultura, algo tan importante, claro, en una serie de Energía, que nos inquieta un montón, la que va a ser ministra, que va a llevar la energía por el tema de la minería, y luego no olvidemos que Carmen Calvo fue la que se llevó los papeles de Salamanca. Espero que igual que se los llevó en el gobierno de Zapatero, traiga los que no corresponden a la Generalitat y que está reclamando Salamanca. No parecen ministros manejables, eso es lo que... ¿no? Es decir, que no al ser... no llevar esas alforjas del partido y de depender de ninguna familia del Partido Socialista, van a ser más difíciles de controlar, siempre sobre el papel, como decía Raúl. Yo ahí me atengo a la declaración que hizo el propio Zapatero esta tarde, cuando habló de que era un gobierno paritario, intergeneracional, abierto al mundo y altamente cualificado, que yo creo que es una forma de definir al gobierno a la que no estamos muy acostumbrados, porque estamos más acostumbrados a que los gobiernos representen a los partidos que los sostienen, que sean ministros amigos o amiguetes del presidente, leales. Y esto introduce, por ejemplo, la palabra cualificación, pues es muy interesante que se maneje para un gobierno. También es cierto que Sánchez habló esta tarde que es un gobierno para que durante los próximos meses, ha dicho, sean gente que vengan con voluntad de servir. Hay un cambio de chip, hay una nueva forma de hacer las cosas. Es un gobierno muy al estilo de Zapatero, si os fijáis, muy al estilo de lo que hace Zapatero. Yo creo que hay guiños en este gobierno a muchas cosas. A Podemos hay un guiño claro con la ministra, con Magdalena, que se me ha ido el apellido, Valerio, porque esta mujer, por ejemplo, es la que redactó el impuesto a los bancos, la propuesta del PSOE del impuesto a los bancos. Hay guiños a Cataluña. Meritxell Batet es una mujer que está muy bregada en todo el tema de las administraciones, es catalana. Josep no ha sido un guiño a Cataluña, ¿no? Pues quizás a lo mejor ahí sea un guiño a Ciudadanos para poder pactar con Ciudadanos algunas otras cosas, porque es un nombre que está bastante bien visto, por ejemplo, por la parte catalana que puede ser votante o afín a su continuidad con la normalidad en España. Yo creo que en el tema catalán, si ya consiguen rebajar un poquito la tensión, que yo creo que lo van a conseguir ahora de primeras, porque bueno, pues me imagino que se les darán, no sé si 100 días, pero bueno, 50, eso lo vamos a agradecer todos. Y perdóname solamente un segundo, le va a ser muy difícil al portavoz parlamentario del Partido Popular mantener aquella afirmación según la cual uno de los apoyos con los que contaba el gobierno de Sánchez son los antiguos amigos de ETA, habiendo puesto en el gobierno al magistrado que ha puesto y a la fiscal que ha puesto. Y a la ministra de Educación, que ha sido además consejera de Educación en el País Vasco, con Patxi López, y fue la mujer que llevó a las víctimas de ETA a los colegios para que les contaran a los niños lo que había sido su vida. Yo creo que hay guiños a muchas partes, no solamente del Congreso de los Diputados, sino incluso a la sociedad. Montoro no sé si va a ir al paro, no sé, la pregunta es si se va a echar de menos algún ministro del Partido Popular. Ya adelantaba Pablo que hay algunos temas pendientes que nos preocupan, el tema del carbón, medio ambiente, la PAC, que parece que estaba encaminada de diferentes negociaciones. Vamos a echar en falta, por lo menos algunos, otros a lo mejor, pues a lo mejor se les va a echar menos. Más bien me inclino con que no se les va a echar nada de menos a algunos, ¿no? Porque algunos ministros del gobierno parecían auténticos enemigos de los intereses de Castilla y León en la financiación autonómica, en la energía o en tantos
y tantos aspectos, incluso en Fomento, porque en Fomento, aparte de anuncios, yo no he visto nada tangible. Parálisis todavía. absoluta de todas las obras, es lo que ha habido. Bueno, vamos a ver. Yo creo que la financiación autonómica es el gran marrón que está pendiente todavía. Yo creo que Castilla y León se juega su futuro en la financiación autonómica. Y bueno, vamos a ver, de momento mejor que lo que había parece. Maxim Huerta es el ministro de Cultura, periodistas, también hemos conocido que Oliver es el que ha sido hasta ahora presentador de los informativos de 4, una cuota también importante de comunicadores en el gobierno. Maxim Huerta, además de ser periodista en ejercicio, bloguero en ejercicio y además experto en gastronomía y compañero de Telecinco, es una persona que hasta ahora no estaba en política, al igual que Miguel Ángel Oliver, el nuevo secretario de Estado de Comunicación. Formaría parte de esa estrategia de Sánchez por ofrecer grandes sorpresas y a fe que lo está consiguiendo en realidad. Muy estilo Zapatero el gobierno que está formando, hasta en cultura buscar, por ejemplo, un escritor, como hizo Zapatero en algunas ocasiones, de nombrar escritores. Maxim Huerta es un escritor de éxito, se ha convertido en uno de los grandes bestsellers de este país. ¿Estáis preocupados los de Ponferrada? ¿Estaréis preocupados por si el nombre es de transición energética de la ministra y experta en cambio climático? El carbón es verdad que estaba ya herido de muerte, pero no parece Estaremos tan preocupados, me imagino, que como los de Burgos, por el tema por ejemplo, de qué va a pasar con el desmantelamiento de la nuclear, de Garoña. Estamos tan preocupados como eso, que la preocupación de los de Burgos, los de Ponferrada, va a ser la preocupación de los de Soria, porque al final somos un todo, somos una comunidad. Y como decía en los versos del principio de ¿por quién doblan las campanas? No preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti. Entonces, lo que nos afecta a todos. Sobre lo de Raúl, creo que hay muchos ministerios que probablemente los nuevos ministros estén más próximos a las posiciones que han defendido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las posiciones de Castilla y León, pero en el tema de la energía, hasta Pilar del Olmo esta mañana ya expresaba su temor y su máxima preocupación, creo que dijo exactamente, por lo que pudiera pasar con el carbón y con las centrales térmicas. Tenemos que ir cerrando, pero sí quería hablar de las posibles ausencias, es decir, se han barajado también nombres, no sabemos tampoco qué ha habido detrás, incluso el propio alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se habló de que podría ser el portavoz. ¿Creéis que se lo ha ofrecido, que finalmente ha sido el propio Óscar el que ha dicho no me interesa esta aventura, o entregar la plaza a lo mejor que estaba bien encaminada de Valladolid, o alguno más de los nombres que han podido decir que no en economía, Jordi Sevilla, etcétera? Puente no ahora, sino desde hace tiempo viene diciendo que no quiere otra cosa más que ser, y cuando lo dice, pues parece que lo dice con certeza. Bueno, pero yo creo un político esto también es complicado. Hombre, hay que creerle, claro. Hay que creerle, porque lo dijo, incluso cuando se veía que triunfaba la moción de censura, ya se antes de decir, yo no voy a estar en nada, ni quiero estar en nada. Otra cuestión es saber si pudo estar y se ha equivocado o no se ha equivocado, porque igual, a lo mejor él pensó que esto iba a ser mucho más endeble y que iba a durar para menos. A lo mejor ahora viendo el gobierno, el gabinete que hay, igual... De todos modos, la influencia, pues Pablo, seguramente no sea solo estar en el gobierno con una cartera ministerial. Quiero decir que, en efecto, de las pocas personas que en política apostaron claramente por la opción de Pedro Sánchez, una de ellas es Puente, y seguro que va a tener capacidad de influencia en este gobierno. Más apostó. Por eso, aún estando fuera. Recibió críticas por ser leal a Pedro Sánchez, incluso cuando cayó. Acordaros. Bueno, no te olvides que cuando empezaron las primarias de Zona 10, Tudanca dijo que iba a mantenerse equidistante, y aquello le costó algún disgusto, yo creo que le sigue costando algún disgusto con Pedro Sánchez. La persona que ha avalado fundamentalmente a Pedro Sánchez, sobre todo porque tenía mucho que arriesgar, porque había mucha gente que no tenía que arriesgar, pero el alcalde de Valladolid era Óscar Puente, no nos olvidemos. Pero Óscar Puente, por ejemplo, a mí me parece tan buen alcalde como mal portavoz. O sea, yo creo que tiene una capacidad para meterse en charcos que para un gobierno precario como es este puede ser... Siempre se ha dicho lo de Óscar Puente, mal candidato, buen alcalde. ¿Puede pasar lo mismo con Pedro Sánchez? Mal candidato y puede que sea un buen presidente. Vamos a verlo. Yo creo que uno de los grandes triunfadores de la tarde sigue siendo Pedro Navaja en la versión de Rudez Blades, cuando dijo que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Y lo estamos viendo en esta última semana, que todo cambia a una velocidad del Internet. Y en estas sociedades en que las redes sociales y el mundo digital está tan vigente, todo cambia a toda velocidad. Ahora resulta, por ejemplo, que Pedro Sánchez tiene suerte, consigue un gobierno como el que ha conseguido, que no le va mal, la oposición decide que prefiere tener a Pedro Sánchez
en el gobierno antes que tener a otro, y empalma 2 años y se va tan contento, y como antes decía Raúl, le sale que esta sea una propuesta para 4 más y lo intenta. Pedro Navaja, la vida te da sorpresas. Bueno, pues esa información la tendremos gratis. Muchísimas gracias a los 4 por estar esta noche aquí. Estaremos muy pendientes de cómo vienen los acontecimientos. Sobre todo la segunda línea, que a lo mejor ahí sí a que ver hay si más representantes la de Castilla pedrea, y León. ¿no? Vamos a esperar la pedrea. A ver bueno, si Castilla y León, los secretarios mandan mucho, ¿eh? Sí. Y esos vienen mañana también probablemente algunos nombramientos y creo que alguno puede haber. Algo más los secretarios. Estaremos pendientes de a ver si hay suerte para Castilla y León. Mañana a las 10 tomarán posesión los nuevos ministros del gobierno de Pedro Sánchez. Se lo contaremos todo en los informativos de Castilla y León Televisión. A nosotros, Espacio Abierto vuelve el próximo miércoles. Buena semana.